Voy a pasar a grabar. Bien. Hoy nosotros vamos a empezar, yo ya se los habilité en la plataforma, con la última gran unidad, que es funciones trigonométricas, ¿está? Yo le subí un montón de material, pero en realidad lo vamos a ir trabajando de a poco. En realidad, a partir de hoy, vos lo que te voy a pedir es que te concentres en el primer repartido teórico que tenés, donde está lo que sería la introducción al tema, empieza viendo una breve reseña histórica de la trigonometría, esta parte de la matemática, cuando tiene su auge o su gran desarrollo, y empezamos con los primeros conceptos básicos que tienen que ver con mediciones de ángulos, qué tipos de sistemas de unidades tenemos para medir ángulos, cómo se miden, en fin, los primeros conceptos, ¿está? Entonces, yo voy a arrancar el tema justamente haciendo una especie de resumen de ese primer PDF teórico con el que vos tenés que empezar a familiarizarte. O sea, yo voy a extraer los principales conceptos de ese primer PDF que les subí y les armé, ¿está? Lo que necesito como para hoy empezar a trabajar con los primeros ejercicios. Y bueno, vamos a estar hoy en ese primer PDF, que al final tiene una serie de ejercicios prácticos de aplicación para hacer. Vamos a estar juntos viendo algunos, y te van a quedar entonces, que eso será para que nos organicemos lo que vamos a proyectar, te van a quedar algunos ejercicios que están en este primer PDF al final, para que después los vayas haciendo, y ya en la próxima videoconferencia, entonces, del día miércoles, discutamos alguno más como para sentar este primer PDF y ya poder arrancar con el segundo. ¿Está? Bien. Bueno, lo primero, simplemente para ubicarnos, la palabra trigonometría, que viene del griego, ustedes lo tienen ahí en toda una breve reseña histórica que les hice, significa en realidad medición de ángulos. Entonces, cuando yo te digo que voy a trabajar en la parte de la matemática que se conoce como trigonometría, no quiere decir que a lo único que te vayas a abocar en este contenido temático sea cómo medir ángulos, simplemente que vamos a estar trabajando con un montón de herramientas que se vinculan a los ángulos, ¿tá? Pero no es exclusivamente medición de ángulos lo que nos compete tratar en este tema. Bien, vamos a continuación a, en principio, empezar por definir lo que es un ángulo. Entonces, yo acá les puse, un ángulo se determina rotando un rayo, le voy a llamar rayo a una media recta, en definitiva una semirrecta, que va a tener una punta de flecha en un extremo, ¿tá? Así que un ángulo lo vas a determinar cuando rotás un rayo alrededor de su punto extremo. Le vamos a llamar posición inicial del rayo, ahora lo vamos a marcar en un esquema, a la de inicio, eso se va a llamar lado inicial del ángulo, y a la posición final que va a tomar el rayo le vamos a llamar lado terminal del ángulo. Es decir, a ver, vamos a mirar en este esquema. Acá tendríamos una semirrecta, ¿sí? Esta que estoy acá, que llamé S. Tiene un punto de inicio, ese es el vértice, ¿está? Y acá debería de ir, que no está en este dibujo, una punta de flecha, para decir que esto es entonces un rayo. Ese rayo va a girar. Puede girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, a ese sentido le vamos a llamar positivo, sentido antihorario, o puede entonces girar en el sentido de las agujas del reloj, y ese va a ser un sentido negativo, el sentido horario. Bien, entonces, si considerás que es la posición inicial del rayo, este va a ser el lado inicial del ángulo. Si este rayo lo giro en sentido positivo, es decir, en el antihorario, y supongamos que termina en esta posición, esta que sería la posición final del rayo, la R,
vamos a llamarle lado terminal del ángulo. Entonces, lado inicial, lado terminal, si el ángulo se describe por un movimiento en el sentido positivo, es decir, en el antihorario del rayo. Y esto que está acá marcado sería la medición del ángulo, la medida del ángulo. Bien. ¿Cuándo decimos que un ángulo está en posición estándar o en posición normal? Vas a ver que también se le llama. Cuando su vértice coincide con un origen de coordenadas. Es decir, yo acá les muestro una cuadrícula, ¿tá? Este es el eje de las Y, este es el eje de las X, este es el origen de coordenadas. Cuando el vértice del ángulo coincide con el origen de coordenadas, entonces decimos que tenemos un ángulo en posición estándar o un ángulo en posición normal. Supongamos que voy a dibujar un ángulo estándar que tiene como lado inicial este vector OB, apoyado en este caso sobre el eje de las X, y como posición final, digamos, el OC, ¿tá? Esta es la abertura angular, este es un ángulo. Lado inicial para un ángulo que se mira en sentido positivo, es decir, que voy en sentido contrario a las agujas del reloj, y este sería el lado terminal para ese ángulo medido en sentido positivo. Y el vértice entonces, coincidiendo con el origen de coordenadas, por ello decimos que este ángulo del dibujo es un ángulo estándar, que está en posición estándar o en posición normal. Muy bien. Siguiente definición a tener en cuenta. Dos ángulos estándar o normales, es decir, dos ángulos que tengan su vértice en un origen de coordenadas, que tengan lado inicial coincidente, o sea que los dos arrancan en el mismo lado inicial, van a llamarse coterminales cuando tengan el mismo lado final, pero no midan lo mismo. ¿Está? ¿En qué tienen que diferir dos ángulos entonces coterminales? Si tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Bueno, pueden diferir en la cantidad de vueltas que hayas dado, o pueden diferir en el sentido que tomaste para medirlo. Por ejemplo, si vos tenés un ángulo que mide 30 grados, ¿está? 30 grados, 30 es un número positivo, así que está medido en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿está? Repito, un ángulo de 30 grados, medido en sentido positivo, un ángulo coterminal con este podría ser uno en el que partimos del mismo lado inicial, tengo que llegar al mismo lado final, pero de repente la medida angular es de 360 más 30, lo cual sería 390 grados. O sea, cuando en el primer caso no llegaste a dar una vuelta, porque una vuelta son 360 grados, es decir, que fuiste de esta posición inicial solo así, para tener una medida angular de 30, en el caso del ángulo de 390, partiste aquí y diste toda una vuelta, que sería 360, más 30 más. Un ángulo entonces de 30 y uno de 390 que tengan el mismo lado inicial son coterminales, tienen también el mismo lado final. Luego, un ángulo de 30 medido en sentido positivo, o sea que sería un ángulo de más 30. Sería coterminal con uno que arrancando acá, en lugar de moverse en el sentido positivo, que es el contrario a las agujas del reloj, lo haga en el sentido negativo, que sería el horario. Entonces, un ángulo de 30 también es coterminal con un ángulo que mide menos 330 grados. El menos delante te indica que en lugar de medirlo en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo mediste en el sentido de las agujas del reloj. ¿Está? Bien.
Esos son ángulos coterminales, tienen en ese primer PDF teórico algunos ejemplos más, y ahora vamos a ver en los ejercicios que están al fin de este primer PDF que hay algunos más para practicar. Va a quedar clarito el concepto. Bueno, después, ¿qué sistema, o sea, en qué se van a medir los ángulos? Generalmente ustedes están acostumbrados a medir los ángulos en lo que llamamos el sistema sexagesimal, en donde los ángulos son medidos en grados. En realidad, grados, minutos y segundos, ¿está? Generalmente, ahora después lo vamos a ver, no me gusta mucho dar una medición angular con coma, o sea, no es común que tú digas, tengo un ángulo que mide 30,5 grados. No, eso en realidad son 30 grados enteros y el 0,5 grados se transforma en la unidad siguiente, que es el minuto. Un grado equivalen a 60 minutos en mediciones angulares, así que 0,5 grados son 30 minutos más. Entonces, ese ángulo de 30,5 grados, en realidad lo vamos a informar como un ángulo de 30 grados, 30 minutos. ¿Está? Eso sería la unidad utilizada en el sistema sexagesimal, que es la que habitualmente utilizamos. Pero también puede aparecer el radián, ¿tá? Como otra unidad para medir ángulos. ¿Qué vínculo matemático existe entre el radián y los grados? Bueno, hay un vínculo basado en la definición de lo que es el radián. Acá se las puse. Un radián es la medida de un ángulo al centro al que corresponde el mismo arco que la longitud del radio de la circunferencia. A ver, dibujito que me clarifique. Ustedes en este tema que estamos, funciones trigonométricas, en realidad, que lo vamos a definir más adelante, trabajamos en lo que nosotros llamamos el círculo trigonométrico o la circunferencia trigonométrica. Circunferencia cuando solo atiendo al contorno, círculo cuando atiendo al contorno y a los puntos interiores. Entonces, un círculo trigonométrico, por definición, es un círculo cuyo radio mide una unidad. Habitualmente trabajamos con eso. Ahora, supongamos que ustedes tienen un círculo cualquiera, cuyo radio mide cualquier cosa, R, ¿está? Habitualmente el radio, R, ¿está? Acá tenemos un círculo, quiere decir que considero puntos del contorno más los de adentro, por eso es un círculo. El radio, R. Entonces supongamos que el lado inicial, el rayo inicial, se desplaza en el sentido positivo, que es el antihorario, y termina en esta posición final. Este sería el lado inicial y este es el lado final de este ángulo. ¿Está? ¿En qué puedo medir ese ángulo? Bueno, dijimos grados o radianes. ¿Cómo se define el radián? Cuando la longitud del arco, generalmente el arco se representa por S o por L. Cuando la longitud del arco coincide con la medida del radio, la apertura que hay aquí, la medida de este ángulo, se dice que equivale a 1 radián. En general, la medida del ángulo, la medida angular, se representa con una letra griega. Supongamos que utilizo tita para representar la medida de ese ángulo, ¿está? Numéricamente siempre la medida del ángulo es el arco, la longitud del arco sobre la longitud del radio. ¿Está claro? Arco sobre radio. Si el arco coincide con el radio, ¿tá? Si los dos miden lo mismo, no importa en qué lo estés midiendo, o sea, por ejemplo, en pulgadas el numerador, en pulgadas el denominador, o metros sobre metros, centímetros sobre centímetros, si ambos miden lo mismo, este cociente me da 1. Entonces se dice que en ese caso, cuando S y R miden lo mismo, el valor equivale a 1 radián.
Si el arco no mide lo mismo que el radio, entonces te dará el correspondiente valor de esa apertura angular medido en una unidad que se llama radián, ¿tá? O radianes. ¿Cuál es la equivalencia que existe entre los grados y los radianes? Bueno, trabajando con trigonometría se puede demostrar que una vuelta entera al círculo, o sea, 360 grados, equivalen a 2pi radianes, siendo pi ese número tan frecuente en matemática que vale 3,14, y en realidad se conocen ya más de 2 millones de dígitos con exactitud después de la coma para este número pi, porque justamente es uno de los números que aparecen en los cálculos con órbitas, y la necesidad de trabajar con una exactitud tremenda en lo que tenía que ver con órbitas planetarias, llevó a que se determinara, digamos, en la actualidad, el número pi con una exactitud de hasta la cifra número 2 millones después de la coma. ¿Tá? Imagínense, eso fue gracias a los desarrollos que se hicieron en la tecnología con las computadoras. Tanto el pi como el número e, que son dos números muy frecuentes en matemáticas, se han tenido que determinar con una exactitud tremenda. Y bueno, por ahora, para no aproximar ese número pi, lo dejamos con esta letrita que decidimos, o que elegimos para designarlo, que es esa letra griega que es el pi. Así que 2pi radianes van a equivaler a 360 grados. Ahí tenemos entonces la relación matemática que existe entre estos dos sistemas utilizados para medir ángulos. ¿Está? Muy bien. Ustedes van a ver en ese primer PDF varios tipos de aplicaciones con este primer concepto y, en definitiva, en realidad estamos viendo una primera relación entre lo que es la apertura angular, cómo calcular la medida de un ángulo en radianes, la longitud de un arco y el radio de la circunferencia o el círculo que están vinculados. Bueno, entonces vamos a ver. Hay un primer tipo de problema que yo les puse a modo de aplicación que tiene que ver con el cálculo de longitudes de arco. ¿Tá? Ya dijimos que la longitud de un arco, esta porción de perímetro, si quieren verlo así, de la circunferencia, se puede representar con una L mayúscula de longitud, o si no también puede aparecer con la S. Son las dos letras que se utilizan habitualmente para longitud del arco. Siempre la longitud del arco se va a vincular con la medida del radio de la circunferencia de la que él forma parte y la medida de la apertura angular. O sea que la fórmula matemática que vincula longitud del arco, radio de la circunferencia y medida angular, como decíamos, era esta. La medida del ángulo abierto o barrido, como quieran llamarle, es longitud del arco sobre longitud del radio o medida del radio. Si yo despejo de aquí la longitud del arco, que es S, fíjate que te molesta el R, que divide, y puedo pasarlo al otro lado entonces multiplicando. Por eso el S es tita por R. ¿Está? Bien, ahora vamos a otra aplicación. Ahora después dentro de un rato vamos a hacer un problema. Otra aplicación de estos conceptos los tenemos en física, en lo que tiene que ver con la determinación de una velocidad lineal o tangencial y una velocidad angular. Se supone que, no sé lo que recuerdan ustedes de física, pero vamos a hacer de cuenta que recuerdan poco. En física ustedes deberían de haber estudiado, cuando estuvieron en el liceo, una serie de movimientos. Hay distintos tipos de movimientos. Por ahí tenemos lo que se llama el movimiento circular uniforme. Obviamente es el que describe una partícula que se mueve sobre una trayectoria circular. ¿Está? Bien. En un movimiento circular uniforme,
la velocidad que mantiene la partícula en ese movimiento sobre la trayectoria circular es constante. A la velocidad que lleva la partícula sobre esa trayectoria circular se le llama velocidad angular y suele representarse por un W. ¿Tá? Ahora después veremos cómo se calcula. Asociado a esa velocidad angular, que es entonces la que tiene la partícula sobre esa trayectoria circular, se asocia lo que voy a llamar una velocidad tangencial o lineal, que es una velocidad, justamente de ahí su nombre, tangente a la trayectoria que lleva la partícula en un instante dado. Esa velocidad tangencial o lineal en este tipo de movimiento circular uniforme es también constante en valor numérico, en módulo, pero en los distintos, como por los distintos puntos de esa trayectoria circular, la recta tangente que puede trazarse, o sea, la velocidad tangencial, cambia de dirección y sentido, en realidad yo tengo que decir que en este tipo de movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial o lineal vale siempre lo mismo en número, pero como es un vector que va cambiando de dirección y sentido, en realidad no puedo decir que es siempre la misma. A ver si me entendieron. La velocidad tangencial es un vector. No sé lo que se acuerdan de física, pero un vector está caracterizado por tres cosas. Una dirección es la línea sobre la que se apoya ese vector, esa flecha. Un sentido que viene marcado por la punta de la flecha, es decir, si la dirección es esta y la punta de flecha está así, su sentido es este. Pero si la punta de flecha está al revés, el sentido es este otro. Y luego tiene asociado un módulo, un valor numérico, ¿tá? Para que, digamos que la velocidad sea siempre el mismo, tienen que mantenerse constantes estos tres coeficientes o estos tres parámetros que lo identifican. Si vos tenés dos vectores que tienen el mismo módulo, el mismo valor numérico, pero difieren en la dirección y o sentido, ya no puedo decir que se trata del mismo vector. ¿Está claro? Por eso en un movimiento circular uniforme, fíjate que por cada punto que quieras tomarte, la velocidad tangencial podrá seguir siendo siempre la misma en valor numérico, pero va cambiando la dirección y sentido de la flecha. Por eso no puedo decir que la velocidad tangencial permanezca siendo siempre la misma, no en dirección y sentido. Perfecto, habiendo hecho toda esta recapitulación física, ¿cómo se calculan o cuáles son las fórmulas matemáticas para calcular la velocidad lineal o tangencial que suele representarse por v corta, como la ven acá? Se calcula haciendo la longitud del arco, o sea, S, sobre tiempo. O sea, una longitud de arco barrido sobre el tiempo empleado en hacerlo. ¿Está claro? Y si, por ejemplo, el arco lo mediste en metros y el tiempo en segundos, esa velocidad tangencial vendrá dada en metros por segundo, que es una de las unidades más utilizadas en física cuando estamos trabajando en el Sistema Internacional de Medida. ¿Cómo calcular la velocidad angular, que era el W? Bueno, es ángulo barrido, que va en radianes, sobre el tiempo empleado en hacerlo. Que, bueno, por ejemplo, esto va a estar en radianes y esto puede ir en minutos, segundos, horas, la unidad de tiempo que quieras. ¿Tá? Así que acá estamos viendo otra aplicación de lo que es el concepto de ángulo barrido, arco que le corresponde y longitud de un radio, ¿tá? En física. Vamos a otra aplicación. ¿Cómo se calcula el área de un sector circular? O sea, el área de esta región pintadita de rosado. Esta área. A eso se le llama sector o sección circular. El área, la A de área, se calcula siendo un medio del radio al cuadrado por el tita. ¿Tá? Tita es la medida angular. Generalmente el tita siempre va a ir en radianes y entonces, según la unidad utilizada para medir el radio,
Si son metros, el área te dará en metros cuadrados. Si utilizaste pies, el área serán pies cuadrados, pero el tita siempre en radianes. Y entonces, a ver si nos da el tiempo, voy a explicar el ejercicio número 8 que ustedes van a ver al final de ese primer PDF. ¿Tá? Es un problema de la vida. Una sierra eléctrica circular tiene una cuchilla de 7 1/4 pulgadas de diámetro, que rota a razón de 5.000 revoluciones por minuto. Me piden encontrar la velocidad angular de la cuchilla en radianes por minuto y luego la velocidad lineal o tangencial en pie por minuto de los 24 dientes a medida que hacen contacto con la madera que se está cortando. Esto último en realidad no me importa para nada para los cálculos físicos que voy a hacer, es a título informativo. ¿Tá? Así que acá tenemos una motosierra. Vamos a empezar por analizar qué información me dan los datos. Fíjense en que el primer dato que ustedes tienen es sobre el diámetro de esta cuchilla circular. ¿Está claro? Los dientes están en la punta. Así que, primero, el diámetro son 7 1/4 pulgadas. Esto es lo que yo voy a llamar un número mixto o compuesto. ¿Qué significa 7 1/4 de pulgada? ¿Cómo voy a pasar de un número mixto o compuesto a una fracción? Bien. En realidad, ustedes en un número mixto o compuesto siempre van a distinguir dos partes. Una parte entera, como lo es acá el 7, y una parte fraccionaria, que es un cuarto. El denominador de la parte fraccionaria siempre me va a indicar en cuántas partes iguales voy a dividir cada unidad o cada entero de medida. Esto me dice que cada unidad se va a dividir en 4 pedacitos iguales. Así que si yo tengo 7 unidades enteras y cada unidad se divide en cuartos, en total llevas en estas 7 unidades enteras 28 pedacitos iguales, o sea, 28 cuartos. 28 cuartos que están metidos en el 7, más un cuarto más, me dan en total 29 cuartos. Y esta es la fracción que equivale al 7 1/4, que es el número mixto. ¿Tá? Es muy común cuando ustedes van, por ejemplo, digamos, en un instrumento como acá, la motosierra o cualquier de estos dispositivos utilizados que hay en las ferreterías, utilizados para trabajar, que se utilicen, por ejemplo, quiero un tornillo de 1/4 de pulgada, quiero un tornillo de 2,5 pulgadas, ¿tá? Bueno, 2,1/2 de pulgada, número mixto. Es común utilizar esta terminología con números mixtos. Simplemente hay que saber cómo ir del número mixto a la fracción. ¿Tá? Fíjense otra pequeña cosita, ese diámetro estaba dado en principio como un número mixto que ya traduje a una fracción, está en pulgadas. Ahora, pensemos en las cosas, si yo quiero determinar la velocidad angular, que era el W, era tita, ¿tá? La medida angular sobre el tiempo. Medida angular, ¿cómo lo vinculo con el diámetro? Bueno, pensemos que un diámetro, el diámetro de una circunferencia, es el doble del radio. O sea que yo podría dividir ese diámetro a la mitad y tener el radio de esa circunferencia. Es decir, el 29 cuartos lo divido entre 2, ¿tá? Para eso transformé el 2 en fracción poniéndole denominador 1, cociente de 2 fracciones, dejo la primera como está, en lugar de dividir multiplicás por la segunda invertida, y entonces me da que 29 octavos es el valor del radio. No te olvides que si el diámetro estaba en pulgadas, el radio va a estar en pulgadas. Sigo analizando los demás datos. El otro dato que tenés es que esa cuchilla rota a razón de 5.000 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir 5.000 revoluciones por minuto?
significa que da 5.000 vueltas, porque la revolución es equivalente o sinónimo de vuelta, ciclo. Entonces significa que da 5.000 vueltas en un minuto. Pero una vuelta son 360 grados, o sea, 2 pi radianes. Así que en definitiva, si una vuelta son 2 pi radianes, 5.000 vueltas será 2 pi por 5.000 radianes. En definitiva, 2 por 5.000 son 10.000 pi radianes. Y eso no es otra cosa más que el ángulo barrido. ¿Tá? Entonces, este dato de el número de vueltas que daba la cuchilla por minuto, que es lo que en física se llama la frecuencia, ¿tá? Me equivale a decir que la apertura angular, la medida del ángulo barrido, era de 10.000 pi radianes. Por lo tanto, si yo quería la velocidad angular, el W, que era ángulo barrido sobre tiempo, cambio el tita por los 10.000 pi, el tiempo era 1 minuto, y entonces te quedan 10.000 pi radianes por minuto el valor del W, o sea, de la velocidad angular. Y lo dejo así. ¿Tá? No voy a reemplazar el pi por el 3,14 porque no era en realidad justo 3,14 y voy a estar aproximando. Entonces prefiero dejarlo de este modo. En la parte B me pedían la velocidad lineal o tangencial. La velocidad lineal o tangencial era el arco barrido sobre el tiempo, el S sobre el T. ¿Cómo calculo el S? Bien, vamos a recordar que el tita era S sobre el R. El tita ya viste que te lo daban, o sea que eran los 10.000 pi. El radio lo calculaste, estaba acá. Y entonces, simplemente si multiplico tita por R, sacaré el valor del arco que necesito. Tita era 10.000 pi y el R era 29 octavos. Acá simplemente hice 10.000 dividido 8, que me dio justo 1.250, dejé el pi como estaba, dejé el 29, después si quieren hice el 1.250 por 29, me dio este número y dejé el pi. No te olvides que habitualmente en todas las pruebas no te dejan manejar calculadora, por eso intenté hacer una simplificación de manera tal de facilitar las cuentas y no ir directamente al cálculo. Bueno, entonces volví a la fórmula de velocidad tangencial, la V corta, que era el arco barrido sobre el tiempo, el arco era este número y el tiempo era por minuto. Y entonces obtengo 113.882,7 pulgadas por minuto para el valor de la velocidad tangencial o lineal. Pero ¿qué pasa? Que la letra del problema no me pedía esa velocidad lineal en pulgada por minuto, sino que te la pedía en otra unidad, que era pie por minuto. Entonces yo tengo que ir de la pulgada al pie. ¿Qué voy a utilizar? Una equivalencia. ¿Tá? Internacionalmente, un pie equivale a 12 pulgadas. Así que las 113.882,7 pulgadas debajo de pulgadas serán X pies. Y entonces, una regla de 3 de pasaje de unidades son siempre reglas de 3 directas, lo cual implica que la incógnita es producto cruzado sobre el otro valor. Por eso, si yo quería pasar a pie, hacía 1 por 113.882,7 dividido 12. Y ahí tenía el equivalente en pie por minuto. Y tengo entonces todo pronto para informar cuál es la velocidad lineal o tangencial. Tienen varios ejercicios de este estilo hechos en este primer PDF, que en realidad no es muy largo en contenido. Así que los invito a que se sienten a leerlo en detalle e intenten primero ver los problemitas estos de aplicación de la vida, que es lo que más nos interesa, hechos, para recién después empezar con estos que tienen al final. Otra cosita, a ver si me da el tiempo para recordar, que va a aparecer en alguno de los ejercicios propuestos, el concepto de a qué llamo ángulo complementarios y a qué llamo ángulos suplementarios. Dos ángulos van a ser complementarios cuando sumados
den 90 grados. Y van a ser suplementarios cuando al sumarlos te dé 180 grados. Aquí yo les presento entonces en ese fin del primer PDF, que hay una serie de ejercicios propuestos, hay unos primeros ejercicios para practicar el pasaje de grado a radian y viceversa. Entonces acá tienen la resolución de esos primeros, de pasajes de unidades mediante reglas de 3, ¿tá? Y hay un segundo ejercicio que utiliza el concepto de ángulos coterminales. Acá te recuerdo cuando dos ángulos son coterminales, y por ejemplo me pide que, dado un ángulo de 45 grados, escriba por lo menos otros dos ángulos que sean coterminales con él. Entonces yo acá les hice un pequeño croquis, marqué el ángulo de 45, estaría ahí más o menos a ojo, y si querés un coterminal, por ejemplo, si buscas uno que sea también positivo como él, simplemente sería dar, en lugar de terminar acá, dar toda una vuelta más ese tramo. Ahí hay un coterminal positivo. Y un coterminal negativo sería hacer la medición al revés. O sea que sería hacer esto, y este ángulo mide menos, porque es negativo, una vuelta entera menos los 45, y ahí te daría el menos 315. Eso es para mostrarles un poco cómo empezar nada más. Pueden intentar, son los más fáciles estos para practicar cambio de unidades, y después vendrían, como este problema 8 que les marqué aquí, esos problemas de aplicación a la vida que son en realidad muy interesantes. Sobre todo hay mucha aplicación en física de esto. Bueno, ¿puedo dejar de compartir pantalla? Sí, Bien. profesora.